mejor. Jesús Silva Edson. Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Es para mí un verdadero honor y un privilegio darles la más cordial bienvenida en nombre de la librería Lalilú, que forma parte de la red de librerías independientes del país, a este gran evento que me atrevo a decir que es uno de los más importantes que hemos tenido a lo largo de este año. Y sin duda alguna podemos darnos cuenta que la presentación del libro se va a desarrollar en uno de los escenarios más importantes que tenemos, ya que acá se encuentran congregadas diferentes obras literarias de diversos autores que provienen de diferentes países del mundo. Y sin duda, hoy estamos celebrando a la cultura y Lalilú se encuentra ampliamente comprometida en el fomento y en el rescate de los valores y estamos contribuyendo un poco a la sociedad comiteca. Por eso agradezco enormemente la presencia de cada uno de ustedes y sin más preámbulo, damos pues inicio con la presentación de las personalidades que el día de hoy nos acompañan. Agradecemos a la licenciada María del Carmen Cordero Gordillo, catedrática de la Universidad del Sureste, para el cual pido un fuerte aplauso. Asimismo, agradecemos enormemente al doctor Eliseo Muñoz Mena, autor de la presente obra. Y un servidor, Josué Rafael Avendaño Pérez, quien fungirá como moderador de la presente mesa. Rogamos a todos los presentes mantener sus dispositivos móviles en silencio a fin de evitar cualquier interrupción. Y es así donde damos inicio y me permitiré con la venia de todos ustedes dar la semblanza curricular de la licenciada María del Carmen Cordero Gordillo. Es licenciada por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, participante en distintos concursos de litigación oral organizados por la Asociación de Nuevos Abogados para el Sistema de Justicia en México, ABARROLI. Dentro del programa de movilidad académica, realizó estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México por el programa ECOES México. Miembro del grupo Jóvenes Investigadores del programa Delfín, Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico. Formó parte de una estancia de investigación jurídica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM. Miembro del taller de escritura creativa El Espantapájaros, que fomenta e impulsa a jóvenes escritores. Asistió al ciclo de conferencias y debates denominado El Nuevo Sistema de Justicia Penal en México y su aplicación, organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad del Sureste en el área de investigación. Un fuerte aplauso, por favor. Antes que nada, muy buenas tardes. Agradezco enormemente su asistencia y primeramente quiero agradecerle mucho al doctor Eliseo Muñoz Mena por darnos el honor de estar este día aquí y sobre todo de darme la oportunidad de presentar su libro denominado Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías, un análisis completo del artículo primero de la Constitución Política Mexicana. Vamos a iniciar con la presentación del libro. Nos encontramos frente a un libro de 232 páginas, divididos en 5 capítulos. 5 capítulos bien logrados, que su contenido se basa primeramente en el comentario del artículo primero constitucional. Escrito primordialmente a alumnos de licenciatura, nos brinda una explicación amplia y detallada del contenido del artículo primero constitucional, con posterioridad a la reforma del 10 de junio de 2011, publicada en el Diario Oficial de la Federación. De vislumbrar los derechos humanos al alcance que alcanzan la cúspide del sistema jurídico mexicano. En el capítulo primero del libro, tenemos las notas introductorias al entorno de los derechos humanos, las implicaciones de la nueva denominación del capítulo primero constitucional y los cambios. Nos hace la explicación de los cambios del artículo primero constitucional. Nos menciona primeramente que en el párrafo primero del artículo primero, que hay un cambio en la denominación derechos humanos
que anteriormente era garantías constitucionales. En el párrafo segundo menciona también las verdaderas instituciones para saber que en el párrafo tercero se menciona la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar a la luz de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. Para comenzar con el análisis de nuestro capítulo segundo, nos hace mención de la definición de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana inherentes al hombre. El autor nos menciona que es el conjunto de prerrogativas, facultades y libertades inherentes a la naturaleza de las personas, cuya realización resulta indispensable para su desarrollo integral. Dentro de los que destacan, cabe mencionar que los derechos humanos se dividen por generaciones, o la clasificación esta clasificación se da atendiendo a su evolución. Dentro de las que destacan, primeramente, la primera generación, los derechos humanos de primera generación. ¿A qué se refieren los derechos humanos de primera generación? Estos empiezan en la época moderna, inician con el concepto global de garantías. Sin embargo, la primera generación de derechos humanos obedeció una reacción contra los derechos absolutos del Estado. Es decir, esta primera generación de derechos tratan de quitarle todo el poder, no todo el poder al Estado, sino también concederle prerrogativas a las personas. Dentro de esos derechos destacan el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, derecho a la dignidad, derecho a la propiedad, derecho a votar y a ser elegidos, cargos de elección popular y, de alguna manera, este primer párrafo nos dice que el Estado no tiene que hacer, es decir, simplemente tiene que respetarlos. Los derechos de segunda generación se refieren a aquellos derechos sociales consagrados en la Constitución mexicana, es decir, aquellos llamados derechos TES, aquellos derechos económicos, sociales, culturales. Sobre todo, estos se originan después de la Segunda Guerra Mundial, donde se establecen los denominados TES. Estos corresponden a un reclamo de la sociedad. Aquí ya no solo se trata de subsistir y de tener derechos humanos indispensables, sino de mejorar la calidad de vida de cada una de las personas. Luego, los clasificamos también como derechos humanos de tercera generación. ¿A qué se refieren de los derechos humanos de tercera generación? Estos derechos los calificamos en la categoría de derechos llamados de solidaridad, es decir, se mueven en un ámbito internacional. Tratamos de que estos derechos exijan la cooperación internacional. Ejemplo de estos derechos podemos encontrar el derecho a la paz, el derecho al ambiente, a la justicia internacional y el deseo, sobre todo el deseo de convivir en armonía. Uno de los cambios que tuvo nuestro artículo constitucional fue quitar la palabra individuo y retomar la palabra persona. ¿A qué se refiere persona? Cuando nosotros estamos hablando de persona, se refiere a todo aquel ser humano que tiene dignidad y que es digno de prerrogativas que el Estado ejerce. Así también, cuando nosotros mencionamos personas en el artículo primero, no solo se está refiriendo ya a los seres humanos, sino también a aquellas personas jurídicas o morales como los declara la Constitución. El libro, en su artículo primero, en el párrafo primero, contempla el concepto de dignidad humana. Con este concepto
nos dice que la dignidad humana es el origen y la esencia de los derechos humanos. Es decir, la dignidad humana es aquel valor inherente al hombre. Nos decía Kant que todo puede tener precio o dignidad. El precio puede ser sustituido por cualquier otra cosa, pero la dignidad humana no. Es totalmente inherente al hombre. Otra de las herramientas que se contemplan en nuestro artículo primero constitucional es el cambio de garantías constitucionales a simplemente garantías. No se está refiriendo a la misma institución o al mismo tipo de garantías. Cuando hablamos de garantías, se refiere a todas aquellas herramientas o prerrogativas que el Estado nos otorga para que seamos capaces o el Estado sea capaz de garantizar el respeto a los derechos humanos. Así también todas esas garantías constitucionales no solo las vemos contempladas en el artículo primero, sino también en el artículo 14, 16, 17 y 20 de nuestra Constitución. Es necesario también que abordemos, una vez que ya hablamos de Constitución y de los tratados internacionales, que una de las características que tiene el artículo primero nos menciona que los derechos humanos son reconocidos por la Constitución. Es decir, aquí ya no solo se nos garantiza, el Estado no nos lo otorga, simplemente los reconoce porque estos ya son inherentes a nuestra persona. Estos derechos humanos no solo se encuentran inmersos en la Constitución, sino también es explícito que se encuentran en todos aquellos tratados internacionales en los que México sea parte. Es decir, cuando hablamos de Constitución y de tratados internacionales, también hablamos de la figura de bloque de constitucionalidad. ¿A qué se refiere el bloque de constitucionalidad? Nosotros decimos bloque de constitucionalidad a esa unión inescindible de derechos que se encuentran tanto en la Constitución como en el ámbito internacional y forman parte de nuestro organismo jurídico mexicano. Ahora bien, cuando hablamos de bloque de constitucionalidad, es necesario hablar también de la interpretación conforme y de los principios pro persona. Cuando hablamos de interpretación conforme, se refiere a que el Estado mexicano, cuando existan dos leyes, es decir, pueden ser constitucionales o leyes internacionales o tratados internacionales de los que México sea parte, tiene que, de manera general, tiene que interpretar conforme a la mayor protección que se le pueda dar a la persona. Y el principio por persona se refiere a aquella prerrogativa que tienen todas las personas para que se le proteja de manera más extensa sus derechos o se restrinjan lo menos posible. También contamos con un capítulo tercero, donde hace el análisis del párrafo segundo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El contenido del párrafo segundo del artículo primero de la Constitución se ocupa y ordena la interpretación de las normas. Dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas y a la protección más amplia. Es decir, ya no solo se trata de la Constitución, también tenemos los derechos humanos a la luz de los tratados internacionales, teniendo en consideración que se debe de tener la protección más amplia de estos. Es también necesario incluir los antecedentes del control convencional difuso ex officio en México. El control convencional difuso ex officio en México se refiere a que cuando alguna autoridad esté violentando los derechos humanos de cualquier persona, ya sea persona física o moral, se haga un control de estas reglas y se obligue a la autoridad a respetar aquellos derechos humanos, a poner o a hacer inactiva aquella ley que esté causando ese agravio.
necesario también, y muy importante, el análisis del párrafo tercero del artículo de la primero de la Constitución Política de los Estados Unidos, que a la letra nos dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Empezaremos primero con las autoridades, las obligaciones que tienen las autoridades. Primeramente, empezaremos con la obligación de promover. Es decir, el Estado mexicano tiene la obligación de promover, de hacer conocer todos aquellos derechos humanos que tenemos las personas, tanto físicas como morales, independientemente del ámbito en el que se encuentre. Es decir, cuando hablamos de promover los derechos humanos, no importa que sea en el ámbito internacional, nacional, estatal, municipal, todos tienen que promover y hacer conocer a las personas todos estos derechos humanos. También se concede la obligación del Estado de respetar a los derechos humanos. Cuando hablamos de respetar los derechos humanos, podemos decir a priori que se concreta a una obligación del Estado de no violentar estos derechos humanos, de no ejercer ciertas acciones para no transgredirlos, y así también se tiene la obligación del Estado de protegerlos. Es decir, cuando haya alguna, digamos que haya alguna intención o algún riesgo de que estos derechos humanos sean violentados, el Estado mexicano tiene que proteger todos estos derechos humanos. El autor hace una mención y una comparación al Estado mexicano como una madre que trata de proteger a sus hijos, es decir, a sus ciudadanos y a los derechos mismos de estas personas. También se tiene la obligación de garantizar los derechos humanos. Cuando hablamos de garantizar, el Estado mexicano tiene que tiene que ejercer acciones para procurar que se garanticen todos estos derechos humanos y no se queden en letra muerta. Es decir, todas las personas tenemos derechos humanos a la salud. Sin embargo, el Estado tiene la obligación de garantizarlo a través de la creación de instituciones que procuren el cumplimiento de este derecho humano. No solo se trata de tener leyes muertas, sino que el derecho humano también sea efectivo. Por otra parte, todas estas obligaciones del Estado se tienen que hacer a la luz de los principios de los derechos humanos. Cuando hablamos de principios de los derechos humanos, el primero es universalidad. ¿A qué se refiere el principio de universalidad? Se refiere a que todos estos derechos humanos son para todas aquellas personas, independientemente de la nacionalidad, de la raza, de la creencia. No existe alguna diferencia entre todos los seres humanos, es decir, para toda aquella persona humana o persona jurídica se le otorgarán los derechos humanos. A eso se refiere el principio de universalidad. También se tendrá que hacer a la luz de los principios de interdependencia. ¿A qué se refieren los principios de interdependencia? Es decir, todos los derechos humanos se encuentran interconectados entre sí. La violación de un derecho humano, la transgresión de uno de estos, implica la transgresión de otros. Es por eso que el respeto hacia esto se tiene que hacer de manera conjunta. Y cuando hablamos del principio de indivisibilidad, significa que los derechos humanos conforman un solo conglomerado de derechos, que no se pueden dividir, pues al dividirlo también estaríamos violentando y dejando de cumplir los otros. Es por eso que indivisibilidad e interdependencia son dos principios meramente relacionados. Por último, nos encargamos del principio de progresividad. ¿A qué se refiere el principio de progresividad? Cuando hablamos de progresividad se refiere al diseño de planes para avanzar en los derechos humanos. Los derechos humanos tienen que avanzar y no estancarse. Es decir, tenemos que buscar instituciones que mejoren cada vez la protección de los derechos humanos y los garanticen. Existen deberes del Estado para
para con las personas que deban de cumplir para asegurar la protección de los derechos humanos. Existe el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos. Cuando hablamos de prevenir, se trata de tomar ciertas medidas para que estos derechos humanos no sean violentados antes de que la violación suceda. Una vez que esta violación ya se realizó, el Estado también tiene la obligación de investigarlos a través de las instituciones correspondientes para que a través de la investigación se deslinden responsabilidades. Ahora, cuando ya se investigó, tenemos la obligación o se tiene el deber de sancionar. Esto se encarga el artículo 20 constitucional, que nos dice que se debe sancionar todos aquellos delitos para que ningún delito quede impune. Y también se tiene la obligación y el deber de reparar las violaciones a los derechos humanos, cuando así se pueda reparar o restituir. De manera general, el sus garantías constitucionales hacen un análisis completo del artículo primero constitucional, empezando con definir los derechos humanos, así como que conforman tanto la Constitución. Cuando hablamos de derechos humanos, es un tema meramente importante, porque estamos hablando de prerrogativas inherentes a los seres humanos y a las personas humanas. El libro va dirigido principalmente a estudiantes de licenciatura y todos aquellos interesados en los derechos humanos, cuyo tema es primordial y todos deberíamos tener el interés, porque es algo que siempre nos va a representar y que es inherente a nosotros. Agradezco mucho al doctor Eliseo por permitirme la presentación de su libro y le concedo la palabra así también para que nos dé sus comentarios. Muchas gracias, licenciada María Correa. Hablando un poco en el tema de derechos humanos, cabe señalar que los derechos humanos han tenido una larga tradición dentro del constitucionalismo mexicano y ha tenido diferentes denominaciones en títulos. Y yo quiero destacar mucho el antecedente que nosotros tenemos en el año de 1948, cuando se aprueba a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos un precedente, y es ahí donde los derechos humanos comienzan a ser tema de reflexión en diversas áreas. Y sin duda alguna, al paso de los años, México ha ido poco a poco avanzando en dicho tema. Claro, sabemos que hablar de derechos humanos en un país como México, y me atrevo a generalizarlo a países como América Latina, es un reto, pero nada es imposible teniendo la capacidad y las ganas de querer hacer las cosas. Ahora bien, con la vida de ustedes me permitiré presentar al autor del libro Principios Rectores de los Derechos Humanos, al doctor Eliseo Muñoz Mena, para lo cual voy a leer la semblanza curricular. Es licenciado en Derecho, estudió la maestría en Derecho Constitucional y Amparo, realizados en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, maestro en Derecho Procesal Penal, doctor en Investigación en Juicios Orales y doctor honoris causa en Derechos Humanos, otorgado por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, con sede en el estado de Querétaro. Profesor de medio tiempo de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNACH, de las asignaturas Juicio de Amparo y Derechos Fundamentales. Catedrático de estudios de posgrado de universidades privadas en el estado de Chiapas, de las asignaturas Teoría de la Constitución, Derechos Humanos, Juicio de Amparo y Metodología de la Investigación. Profesor de posgrado de la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, de la materia Régimen Jurídico Municipal y Metodología de la Investigación. Es docente certificado por la Secretaría Técnica para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en México en el bloque de Derechos Humanos. Ha ejercido los cargos de consejero técnico, consejero universitario, presidente de la Academia de Derecho Penal, secretario de la Comisión de la Legislación del Consejo Universitario de la UNACH, jefe del Departamento de Egresados, coordinador del curso preuniversitario, integrante y coordinador del Comité de Acreditación y actualmente coordinador de investigación y posgrado de la Facultad de Derecho de la UNACH. Es miembro del Sistema Estatal de Investigadores Nivel 1 del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, con la categoría del Investigador Científico Nivel 1. Ha sido asesor
asesor jurídico y dictaminador sanitario en la Secretaría de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, de 1999 al año 2018. Actualmente es secretario general del Comité de Consulta y Participación Ciudadana Municipal de San Cristóbal de las Casas, en calidad de especialista en Derechos Humanos. Es miembro honorario del Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Comisión Sur-Sureste para la Defensa de los Derechos Humanos y presidente y fundador de la Asociación de Juristas del Estado de Chiapas, por el que realiza acompañamiento jurídico a grupos vulnerables en materia familiar. Así también es abogado postulante en litigios del orden civil, penal, familiar, administrativo y amparo. Fungió como integrante del Comité de Evaluación para Jueces y Juezas de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Chiapas en el proceso de selección para el curso de inducción, designado por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas y el Instituto de Formación Judicial en noviembre del 2018. Es autor del libro Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías, artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, primera y segunda edición. Es integrante del Frente Nacional contra la Violencia de Género y recientemente ha participado en mesas de trabajo en la Secretaría Técnica de la Secretaría para la Igualdad de Género en San Cristóbal de las Casas, conferencista nacional en tópicos relacionados con derechos humanos y sus garantías y juicio de amparo. Ha escrito artículos en revistas nacionales e internacionales y sin duda un gran hijo pródigo de la Facultad de Derecho y un gran amigo. Un fuerte aplauso, por favor, para el doctor Eliseo Muñoz. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que se me da para estar en este espacio. La licenciada María Cordero, que en algún momento compartimos el aula de clases como maestro, y finalmente hoy, ya como profesionistas, nos encontramos gratamente en un evento académico. Y agradezco enormemente esta oportunidad porque finalmente todo esto obviamente implica una logística, implica invertir tiempo, invertir dinero, invertir parte de todos nuestros esfuerzos para que este momento se lleve a cabo. De igual manera, quienes se encuentran aquí presentes, gracias por regalarnos su tarde para estar aquí acompañándonos. Seguramente dejaron de hacer cosas más importantes o dejaron de hacer cosas mejor para estar aquí con nosotros. Dicho esto, voy a hacer algunos comentarios. También agradezco a la maestra María Cordero por los comentarios que realizó. Bastante amplia su participación, entonces me abocaré a hacer algunas precisiones y algunas reflexiones. Tal y como se ha expuesto, el libro, obedece al primero de la Constitución Mexicana. Y esto obedece a que el artículo primero, a partir de una reforma que se publica el 10 de junio del año 2011 en la Constitución Política, en el Diario Oficial de la Federación, prácticamente todo el contenido de este artículo primero constitucional, después de esta reforma del 10 de junio del año 2011, prácticamente ha traído un cambio paradigmático para todo el sistema jurídico mexicano. En primer lugar, habría que considerar que cuando nosotros hablamos de garantías individuales, la fuente de las garantías individuales, de acuerdo a esta mecánica, eran únicamente las garantías, valga la expresión, individuales, que se estaban otorgadas en el texto constitucional, de tal manera que la fuente de lo que formalmente se llamaba garantías individuales, pero materialmente han sido derechos humanos, ya lo decía el licenciado Josué Avendaño hace un momento, y históricamente han reclamado el pueblo. Habría que considerar que en nuestro texto constitucional, nuestro texto constitucional tiene de cierta manera dos grandes partes. La parte y lo que se conoce como parte. Pero siempre he comentado que esos dos grandes sectores de nuestro texto constitucional nos reflejan algo que históricamente ha existido. Por una parte el pueblo y por otra parte el gobierno. ¿Por qué? Porque finalmente en la parte dogmática se consagran un catálogo de derechos, de libertades que históricamente se han denominado derechos del hombre, derechos del ciudadano, garantías individuales, garantías sociales, pero finalmente derechos.
Derechos que prácticamente actualmente se encuentran plasmados en nuestro texto constitucional, pero que han sido el resultado de grandes catástrofes, de grandes luchas, de muchas vejaciones y muchas violaciones a los derechos históricamente hablando. Incluso mi compañero José Benduaño acababa de mencionar que los derechos humanos se reconocieron formalmente a partir de 1948, cuando se emite la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y esto a qué obedece? Obedece a que prácticamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se emite en 1948, es el resultado ¿de qué? Es el resultado de las grandes catástrofes, de las grandes vejaciones a derechos humanos que ocurrieron primordialmente en este tiempo contemporáneo, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, independientemente que se fue muy patente o muy latente la violación a derechos humanos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, no son los únicos momentos en los que ha existido violaciones a derechos humanos o a derechos en la humanidad. Prácticamente esto ha ocurrido desde el punto de vista histórico, considero desde la existencia misma, desde la existencia misma de la humanidad ha existido esa lucha entre quien detenta el poder público, entre el gobierno y el pueblo. De tal manera entonces que este contenido del artículo primero constitucional, a partir de la reforma del 10 de junio del año 2011, lo debemos de ver como un logro de la nación mexicana, un logro del pueblo, y que lo importante de ese logro, en primer lugar, es que ya se encuentra plasmado a nivel constitucional. Creo que ahora el gran reto es que se lleve a la práctica. Ese es el gran problema. Y, de hecho, eventos académicos de esa naturaleza pues abonan a la difusión y a la promoción de los derechos humanos que bien se encuentran plasmados en el texto constitucional. Habría que considerar aquí, haciendo una reflexión general, que la estructura del artículo primero constitucional en la actualidad la encontramos ¿en qué? En 5 párrafos. Y fíjense que si hacemos un estudio minucioso de todo el contenido del artículo primero constitucional, hay autores y doctrinarios que han dicho que prácticamente el artículo primero constitucional me parece que es uno de los artículos más completos y más consolidados de toda la constitución política mexicana. ¿Por qué? Vean que el diseño del artículo primero, lo voy a mencionar y voy a ir tocando algunos puntos que la maestra hizo favor de comentar. En el artículo primero, en su párrafo primero, encontramos, después de la reforma del 10 de junio del año 2011, en primer lugar, en el artículo primero, párrafo primero, encontramos la fuente. O sea, si queremos nosotros darle una connotación y un significado, muchas gracias, darle una connotación y un significado al artículo primero constitucional en sus 5 párrafos, veremos que en el párrafo primero, ¿qué cosa encontramos? En el párrafo primero encontramos la fuente, y la fuente que implica el reconocimiento, en primer lugar, de derechos humanos y el reconocimiento de garantías. En este apartado es muy importante establecer que cuando hablamos de derechos humanos, como ya se ha mencionado, nos vamos a referir a un conjunto de derechos, de prerrogativas, de libertades inherentes a la naturaleza jurídica de las personas. Digo inherente a la naturaleza jurídica de las personas, puesto que en el sistema jurídico mexicano se reconocen a las personas humanas, que somos todos nosotros, por una parte, pero también a las personas jurídicas, como pueden ser las empresas, o como pueden ser todas aquellas ficciones jurídicas que son el resultado del derecho de asociación y el derecho de reunión, que incluso está reconocido en el artículo 9 constitucional. Refiero también en la obra que este conjunto de derechos, de prerrogativas y libertades inherentes a la naturaleza jurídica de las personas debe de tener como finalidad el desarrollo integral de las personas. Y cuando hablamos de desarrollo de todas las personas en su conjunto, pero que tienen un valor, un ingrediente fundamental, que es la dignidad de las personas vista como un valor supremo de todos nosotros como seres humanos. De tal manera que en el momento en que exista una violación o una transgresión a ese valor supremo que nosotros tenemos como seres humanos,
deberemos tener en consideración que existe una violación a nuestros derechos humanos, puesto que el límite para determinar si existe o no violación a nuestros derechos humanos debe ser la dignidad, ¿no? Puesto que todos tenemos una dignidad propia, todos tenemos un valor intrínseco, un valor supremo que prácticamente todos debemos respetar. Y establecemos también que esta dignidad como valor supremo debe de ser prácticamente protegida, debe ser tutelada por parte de las autoridades del Estado mexicano para el goce efectivo de los derechos humanos. Esto por una parte. Pero veamos también que cobra importancia el contenido del artículo primero, su párrafo primero, el reconocimiento de las garantías para la protección de los derechos humanos. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que antes de la reforma del 10 de junio del año 2011, todo ese catálogo de derechos que históricamente se ha reconocido a favor, incluso antes de la reforma, a favor de individuos, es decir, si bien es cierto, todos los seres humanos podemos tener la connotación de individuos, también la de persona humana, pero cada connotación tiene un contenido jurídico, un contenido filosófico, un contenido sociológico y antropológico totalmente distinto. De tal manera que se ha establecido que el concepto de persona humana es un concepto ad hoc, un concepto que se encuentra debidamente armonizado con esta nueva cultura o con esta nueva perspectiva de derechos humanos que surge a partir del 10 de junio del año 2011. De tal manera que se justifica de cierta forma entonces abandonar esa concepción de individuo para insistir en que jurídicamente y que desde la perspectiva de los derechos humanos es más loable considerarnos como personas humanas, ¿no? De hecho, el concepto de persona humana es más que un concepto jurídico, es un concepto jurídico filosófico. Bien, entonces tenemos por una parte este reconocimiento de la persona como titular de derechos humanos, pero otro aspecto que también resulta muy importante, ya lo había mencionado la presentadora del libro, es el reconocimiento de las garantías. Antes, decíamos, todo ese conjunto de derechos se denominaba garantías individuales. Y en la actualidad, a partir de esta reforma constitucional, hay una división, pero más que división, una precisión conceptual, en el sentido que se reconoce a derechos humanos por una parte y por otra las garantías para la protección de los derechos humanos. Los derechos humanos entonces los vamos a entender como esa serie de derechos inherentes a la naturaleza jurídica de las personas humanas y personas jurídicas, pero cuando hablamos nosotros de garantías, ¿a qué nos vamos a referir? Nos vamos a referir a ese conjunto de lineamientos, requisitos, condiciones y exigencias que tienen que cumplir ¿quiénes? Las autoridades del Estado. Y es aquí donde consideramos que la precisión conceptual resulta bastante loable, entendible, y que su materialización, por supuesto, que es benéfica para los titulares de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque entonces se divide, decía yo, a los derechos humanos por una parte y a las garantías, pero vistas las garantías como requisitos dirigidos ¿hacia quién? Hacia las autoridades del Estado. ¿En qué momento se hacen efectivas estas garantías para la protección de los derechos humanos? Ya reconocidos en este párrafo primero. Estas garantías se hacen efectivas en el momento en que una autoridad del Estado, ya sea que pertenezca a la Federación, a las entidades federativas, a los municipios, al Ejecutivo, Legislativo o Judicial o incluso órganos constitucionales autónomos. ¿Por qué? Porque en el párrafo tercero, ya decíamos hace un momento, refiere que todas las autoridades en el ámbito de su competencia deben de promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos. Entonces, la reforma constitucional está dirigida, en efecto, a todas las autoridades. Y el reconocimiento de las garantías, vista como mecanismos de protección de los derechos humanos, en el mismo sentido, está dirigida o está, digamos, creada y diseñada para que quienes tengan que cumplirlo sean quienes sean las autoridades del Estado. ¿En qué momento? En el momento en que emitan conductas que regularmente entran en tres categorías jurídicas que están más relacionadas con el juicio de amparo. Cuando una autoridad emite o un acto o una omisión
o una norma de carácter general o cualquiera de las tres, actos, omisiones o normas generales, deben de sujetar esos actos, esas omisiones y esas normas generales ¿a qué? A la garantía para la protección de los derechos humanos. Mencionaré una, dos o tres, así muy brevemente. Si nos remitimos, por ejemplo, al artículo 14 constitucional, refiere que a ninguna persona se le podrá privar de su libertad, de su propiedad, de sus posesiones o sus derechos, salvo que, o en caso que, la autoridad que emita ese acto privativo de derechos humanos agote previamente un juicio y que además dentro de ese juicio se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. ¿Qué vamos a entender por formalidades esenciales del procedimiento? Todos los plazos, condiciones, requisitos de naturaleza procesal que se llevan a cabo antes, durante y posterior a un juicio, proceso o procedimiento, la vamos a considerar nosotros como formalidades esenciales del procedimiento. La forma en que se ofrece una prueba, en que se desahoga una prueba, el tiempo para que se dicte una sentencia, el plazo probatorio, el plazo para intentar el ejercicio de una acción. Veamos entonces que todos estos aspectos de naturaleza procesal, que regularmente nosotros lo estudiamos los abogados desde la perspectiva de la teoría general del proceso, cuando ya lo litigamos desde la perspectiva de los derechos humanos, esas formalidades esenciales del procedimiento traducidas en actos procesales, digamos que vamos a considerarlas como garantías. En este sentido, entonces, las autoridades, insisto, cuando vayan a emitir un acto privativo, deberá mediarle un juicio. Es decir, el acto privativo de un derecho humano, entonces, no se puede emitir ni antes de un juicio ni durante un juicio, sino al final de un juicio. Esto es, al momento en que se dicta una sentencia o un laudo, ¿no? en términos generales. Ahora bien, veamos entonces cómo la Constitución define o precisa a partir de esta reforma constitucional estas garantías para la protección de los derechos humanos. Además, en el 14 de la garantía de juicio previo, de formalidades esenciales del procedimiento, de tribunal previamente establecido y de autoridades y de una ley expedida con anterioridad al hecho que se relaciona con el principio de legalidad, estas serían las 4 garantías que la Constitución determina que deban de cumplimentarse previo a un acto privativo. Pero otro tipo de acto de autoridad, otra modalidad de acto de autoridad que emite, por ejemplo, una autoridad del Estado, son actos de molestia, que son los más comunes. Y la Constitución refiere en el artículo 16 que a nadie se le podrá molestar en su persona, familia, posesiones o derechos, sino, o más bien, siempre y cuando la autoridad cumpla con las garantías de mandamiento escrito, es decir, que el acto de molestia conste por escrito. Pero además de constar por escrito, tiene que estar fundado. Es decir, que tiene que precisarse cuál es la ley, cuál es el fundamento, cuál es el reglamento, cuál es la disposición jurídica en la que se está fundando ese acto. Pero además debe estar motivado, es decir, se debe de señalar o se debe de establecer cuáles son las razones, o debe haber un encuadramiento entre la conducta o entre lo que se está sancionando con lo que dice la ley. Pero además de estar entonces, de que conste por escrito, de que esté fundado y esté motivado, debe estar expedido por autoridad competente. Y así podemos ir haciendo un análisis del artículo 17 constitucional que consagra las garantías de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, que no es otra cosa que el derecho que nosotros tenemos de que cuando tengamos un asunto o un problema o un conflicto de carácter legal, se resuelva por tribunales que estarán expeditos para realizar. Y ahí se posarán algunas subgarantías como la de justicia pronta, completa, expedita, imparcial, el derecho que tengo a un recurso, el derecho que tengo a que se resuelva o a que se ejecute lo que está sentenciado. Y no podemos también pasar por alto las garantías, por ejemplo, de justicia alternativa y de justicia restaurativa, que en últimos tiempos pues también está cobrando mucha fuerza, visto como una forma alterna para que nosotros podamos resolver nuestras controversias. ¿Alterna a qué? A un proceso judicial o jurisdiccional tradicional. ¿Por qué? Porque los procesos judiciales regularmente son muy largos, son muy tortuosos. Entonces la Constitución reconoce la posibilidad de que podamos resolver nuestras controversias
de manera armónica a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias como la mediación, la conciliación y arbitraje. Y luego nos podemos trasladar al artículo 20 constitucional, apartado B, que habla sobre las garantías del debido proceso penal, una referida al sujeto activo del delito y el inciso C al sujeto pasivo del delito. En ese sentido, sí es importante retomar que sí es bastante loable el hecho de que en la actualidad se establecen garantías no solo a favor del imputado. Si bien es cierto, una persona que está sujeta a un proceso penal es quien tradicionalmente se entiende es violentado en sus derechos humanos, en sus garantías, no menos cierto es que también la víctima muchas veces es, digamos, desatendida por el Estado. Y el hecho de que en la actualidad se considera como garantías la existencia del asesor jurídico, el derecho que tiene a la reparación del daño, asistencia psicológica, asistencia jurídica, derecho a ofrecer pruebas, a coadyuvar con el Ministerio Público, que también ya había existido. Entonces, todo ese reconocimiento de garantías abonan a qué, a consolidar este tema relacionado con los derechos humanos. Y aquí me gustaría hacer una reflexión en el sentido de que en la actualidad el Estado mexicano ha optado por satanizar, por menospreciar o por restarle importancia, por ejemplo, al juicio de amparo, que es el medio de control constitucional por excelencia para tutelar derechos humanos y garantías en términos del artículo 103, fracción primera de la Constitución Política Mexicana. Vean cómo existen notas periodísticas, Facebook o en plataformas digitales que refieren que el juicio de amparo protege delincuentes, que el juicio de amparo otorga concesiones a funcionarios de cuello blanco, y por supuesto que eso puede resultar cierto en algunos casos, pero no puede ser una generalidad, ¿no? Tenemos que considerar entonces que tenemos entonces un artículo primero constitucional que consolida toda la base de los derechos humanos y de las garantías, pero tenemos por otra parte medios de control constitucional como el juicio de amparo, como acciones de inconstitucionalidad, como controversias constitucionales, como procedimientos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Comisiones Estatales de Derechos Humanos, pero que van a servir para salvaguardar lo que ya está reconocido, porque hay que dejar claro una cuestión. Si bien es cierto, tenemos un artículo primero constitucional maravilloso, perfectamente diseñado, y hablamos de todas sus virtudes, lo cierto es que en la práctica las autoridades se lo vienen pasando por donde no deben y constantemente violentan derechos humanos. Entonces, en primer lugar, es importante este ejercicio de conocimiento de la reforma constitucional, porque de ahí vamos a obtener las bases constitucionales para la defensa y para la tutela de los derechos humanos. Pero seguramente esa defensa o tutela de los derechos humanos no la podemos hacer por sí mismos, es decir, tenemos el conocimiento, y qué bueno que tengamos ese conocimiento, pero existen autoridades y procesos destinados para tal efecto. Pero insisto, que en la actualidad se han estado vulnerando o incluso cuestionando, y eso a mí me parece bastante grave, porque si bien es cierto, tenemos ya un avance constitucional, un avance normativo, no podemos luego reconocer por una parte los beneficios de la reforma constitucional y por otra parte el mecanismo que tenemos para la defensa de los derechos humanos, pues echarlo a la basura. Entonces, en ese sentido, quienes seamos abogados, quienes seamos académicos, tenemos que rescatar esa parte bondadosa del juicio de amparo, porque es una de las herramientas que nosotros tenemos y que incluso muchas veces no nos es suficiente. Tan no nos es suficiente que en la actualidad, por ejemplo, México ha sido condenado 11 veces ya por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque dentro de nuestro sistema jurídico mexicano muchas veces no es suficiente para tutelar derechos humanos. Esto por una parte. Por otra parte también yo insisto en puntualizar el hecho de que los comentarios. Es que la Comisión Nacional me voy ahora a la Comisión Nacional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solo protege o tutela a los delincuentes. ¿Dónde está el error? ¿O por qué el común de la población piensa eso? Porque posiblemente se carezca del conocimiento de lo que nosotros mencionábamos. Existen derechos humanos y existen garantías para la protección de los derechos humanos.
¿Quiénes tienen que darle cumplimiento a esas garantías para la protección de los derechos humanos? Las autoridades. Entonces, cuando alguien promueve un juicio de amparo, alega violación de derechos humanos y garantías. Y regularmente es el procesado. Y cuando el procesado alega que hubo violación a sus garantías y en efecto el juez de amparo determina que sí las hubo y por eso le concede la libertad, para empezar, el primer afectado es la víctima. Y en segundo lugar, entonces, ahí donde se crea esa convicción de que los tribunales de amparo o que los tribunales defensores de derechos humanos pues definen delincuentes y sueltan delincuentes. Pero ¿saben de quién es la verdadera responsabilidad del juicio? Pues las autoridades. Porque las autoridades son las que no fundamentan, son las que muchas veces no motivan, son las que incluso siendo incompetentes emiten actos de autoridad que afectan violaciones a derechos humanos. Son quienes no cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento. Son las que debiendo prestar asistencia consular no la realizan. Es el Ministerio Público que a sabiendas de que alguien requiere de un traductor no le establece un traductor. A mí en alguna ocasión de mi época de litigio, bueno, hace algunos años, en el sistema tradicional, por ejemplo, a veces llegaba a la fiscalía, tenía un amigo que era fiscal del Ministerio Público, y me decía, oye, compadrito, ¿traes tu cédula profesional? Sí, aquí traigo mi cédula. Préstamela tantito. A él le doy. No. Lo digo con todo respeto y a manera de comentario académico. ¿Para qué servía la cédula profesional? Para que a las 6 de la tarde que estaba siendo escuchado en declaración preparatoria a un detenido, se le estableciera ahí. Y se encuentra presente en la presente diligencia el licenciado fulano de tal. Pues yo estaba platicando allá con el otro Ministerio Público, peleando por alguna otra indagatoria. Y ya quedaba la constancia de que había tenido un abogado. ¿Y cuándo tuvo el abogado? No lo tuvo nunca, ¿no? Vean el documental de presunto culpable, cómo se viene abajo ese asunto por una cédula falsa. Entonces, sí es importante, estimados compañeros públicos, que nosotros reconozcamos, que tengamos ese conocimiento preciso de las instituciones jurídicas en torno a los derechos humanos, ¿no? Y el tema de las garantías no escapa a ello. Entonces, retomo tantito, ahí me dicen cómo estamos de tiempo. ¿Me refieres? ¿Ok? ¿Cuánto? 5 minutos. 5 minutos, ok. Entonces veamos, recapitulo. El artículo primero, párrafo primero, se refiere a la fuente, al reconocimiento de derechos humanos y al reconocimiento de garantías. Concede en nuestro derecho interno a través de la Constitución Política Mexicana, pero también nos establece que se reconocen los derechos humanos que están establecidos en los tratados internacionales. Y ello nos remite al Sistema Universal de los Derechos Humanos y nos remite al Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, y dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos nos remite a la Comisión Interamericana y nos remite a la Corte Interamericana en razón de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce a estos dos órganos como intérpretes de la Convención Americana, y consecuentemente también de aquí surge el hecho de que las sentencias de la Corte Interamericana, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana constituyen una fuente en materia de derechos humanos. De tal manera entonces que los temas relacionados con los derechos humanos ya no los vamos a litigar únicamente con normas secundarias, con leyes federales, leyes nacionales. Lo tenemos que litigar con todo el sistema normativo del derecho interno, con lo que establece la Constitución Política Mexicana y con lo que establecen los tratados internacionales. Existe un número aproximado de 210 tratados internacionales en materia de derechos humanos que ya constituyen una fuente en materia de derechos humanos. Por supuesto, jurisprudencia de la Corte, opiniones consultivas y sentencias. Y voy recapitulando rapidito. Y veamos que luego en el párrafo segundo, ¿qué encontramos en el párrafo segundo? Criterios de interpretación. Si en el párrafo primero ya se estableció cuál es la fuente en materia de derechos humanos, Constitución y tratados internacionales, ya tenemos un cúmulo bastante amplio de derechos humanos y de garantías, entonces armónicamente el párrafo segundo nos dice: tú tendrás que las normas relativas a los derechos humanos se van a interpretar acorde a la Constitución y acorde a los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a la persona la protección más amplia. Hay tres figuras jurídicas que se prenderán ahí: interpretación conforme, principio pro persona y control de convencionalidad. Inclusive el control de convencionalidad difuso oficio, que ordena que todas las autoridades del Estado mexicano tienen la obligación
de inaplicar o de no aplicar una norma del derecho interno cuando contravenga tratados internacionales. Fíjense, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha determinado que el control de convencionalidad difuso ex officio, que es oficioso, implica a todas las autoridades del Estado mexicano. Curiosamente o para mal nuestro, pues la Suprema Corte ha precisado que el control de convencionalidad difuso ex officio solo pueden realizarlo las autoridades jurisdiccionales. Vean cómo a nivel internacional se amplía ese ámbito de protección de derechos humanos a través de la convencionalidad difusa ex officio a todas las autoridades, pero viene la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nos dice, no, momento, ni que siquiera es oficioso. Y en segundo, ha establecido que solo le compete a la autoridad judicial. ¿Qué chingada no entiende? Porque lo que a nivel internacional se reconoce que para todas las autoridades, pues nos viene a decir que, ¿sabes qué? Fíjate que no. Y a ese párrafo segundo, ya luego nos vamos al párrafo tercero, que bien comentó la abogada, que refiere en términos generales una serie de instituciones jurídicas muy importantes. Ya la decíamos, la obligación de promover, de respetar, proteger y garantizar derechos humanos, y establece 4 principios que son fundamentales ya muy explicados: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y casi nos dice el texto constitucional. Y si con esto no lo hacemos con el tema de los derechos humanos, pues investiga, previene, y si previniendo no logras extinguir la violación de derechos humanos, investiga. Y si investigas y determinas que hay violación de derechos humanos, sanciona y repara la violación a los derechos humanos. Yo en algún momento siempre he comentado que ese contenido de la obligación de reparar violación a los derechos humanos deberíamos de incrustarlos en las demandas de amparo. Así como establecemos un capítulo de suspensión del acto reclamado, un capítulo de la suplencia de la queja, hay que establecer un capítulo que le diga al Estado mexicano: ¿sabe qué, Estado mexicano? Te solicito que en caso de que exista violación a otros derechos humanos, con fundamento en el artículo 1, párrafo 3, de acreditarse que existe violación a mis derechos humanos, se sancione al servidor público que cometió las violaciones. ¿Cómo cometió esa violación las autoridades? En el momento que incumplieron con las garantías, en el momento en que no fundaron, que no motivaron, ¿no? En el momento en que, siendo incompetentes, hicieron o generaron un acto de autoridad que luego va a devenir de inválido por no ser competente. Pero entonces también sanciona y repara. Tenemos apenas indicios en el artículo 113 constitucional, en su parte final se reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado por responsabilidad de la administración pública. Pero como son procedimientos que tardan una eternidad, casi nadie le entra, ¿verdad? Pero al menos a nivel constitucional ya tenemos ese reconocimiento, pero solo para actos del Ejecutivo. En la Convención Americana sí se reconoce la reparación del daño por error judicial, pero en la Convención Americana. ¿Podríamos hacerla valer? Por supuesto que sí, puesto que el artículo 1 dice que gozamos de derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales que el Estado mexicano se aparte. Y finalmente, ya me voy a la última y nos vamos. Fíjense que el párrafo 4 del artículo 1 establece una prohibición de esclavitud. Si bien es cierto, la esclavitud tal cual la conocemos aparentemente no se encuentra vigente, se hablan de formas modernas de esclavitud, por ejemplo, el trabajo doméstico, las trabajadoras sexuales. En algún momento, como se leyó en mi currículum, trabajé para la Administración Pública Municipal, solo 20 años he trabajado para la Administración Pública como inspector. Y no se sabía, pero una persona que se dedica al table dance o al comercio sexual, regularmente es reclutada a las 5 o 6 de la tarde de este día y sale de su centro de trabajo, como le quieran llamar, a las 7 u 8 de la mañana. Díganme si no rompe con cualquier esquema del derecho laboral y de protección y de violación y de tutela de los derechos humanos. Entonces, ese párrafo 4 que tampoco, por cierto, fue tocado en la reforma constitucional, pero subsiste en ese diseño armónico del artículo 1 constitucional, pues obviamente que también es muy necesario, porque existen formas modernas de esclavitud, de la explotación laboral infantil, por ejemplo. Los niños son explotados incluso hasta por sus propios padres, o uno que otro abusado que se los encuentre o los recluten. Y ya para terminar, ahora sí, en el párrafo 5 encontramos también una cuestión muy importante.
el reconocimiento de la dignidad de la que hablábamos de un principio, porque el artículo primero en su párrafo quinto prohíbe todos actos de discriminación originadas por cuestiones de carácter étnica, religiosa, color de la piel. El tema de las preferencias sexuales también se agregó recientemente, puesto que la mayoría de los actos de violación a derechos humanos por discriminación tienen que ver con identidad sexual, tienen que ver con preferencia sexual, tienen que ver con todos esos temas, y por lo pronto se establece y se puntualiza, pero se reconoce la dignidad. Entonces vean cómo empezamos con un párrafo primero que se refiere a la fuente y terminamos con un párrafo quinto que es como la base, que es como el cimiento de un edificio, de una casa, que reconoce entonces a la dignidad como el valor supremo de los derechos humanos. Por eso decíamos hace un momento que el diseño del artículo primero constitucional es bastante loable. Pues bueno, en términos generales, además de abordar el caso Rosendo Radilla Pacheco, por ejemplo, que es fundamental para esta reforma constitucional, que le dedicamos un buen número de páginas, entre otras cosas, eso es todo lo que abordamos nosotros en este material. Pues muy buenas tardes y gracias por su atención. Gracias. Pues bueno, yo creo que no hay palabras para agradecer al doctor Eliseo Muñoz Mena la gran cátedra que nos acaba de impartir, y yo creo que sí hay que destacar algo que es muy importante. Muchas veces se habla de derechos humanos como algo que es ciertamente inalcanzable y que únicamente se encuentra dentro de la esfera jurídica, y debemos de entender que los derechos humanos deben de estar más cerca de la ciudadanía, se deben de entender, de analizar y sobre todo de indagar más cuáles han sido los errores históricos que han propiciado que se desarrolle y que tenga mayor impacto los derechos humanos hoy en día, sobre todo en nuestro país, donde a lo largo de la historia hemos visto mucha sangre correr. Y creo que hoy, en estos tiempos donde es prioritario voltearnos a ver unos a otros y darnos cuenta que tenemos que estar en una misma línea de igualdad, en la cual los derechos no son únicamente para abogados, para abogadas, sino también deben estar más cerca de la ciudadanía para poder así exigir nuestros derechos, que se nos respeten, que los protejan las autoridades correspondientes. Y sin duda alguna yo creo que todos, cada uno de los acá presentes, nos vamos con una idea ya sembrada y nos vamos con las ganas de querer indagar más sobre este libro, Principios Rectores de los Derechos Humanos, Garantías, que sin duda alguna es de un gran autor, el doctor Eliseo Muñoz Mena. Damos margen de 5 minutos para preguntas y respuestas. Si alguno de los presentes gusta hacer algún interrogante, este es el momento. Adelante. Pues antes que nada, doctor, gracias por, antes que nada, presentar su obra aquí en Comitán. Es importante indagar más sobre los derechos humanos, sobre todo este panorama del artículo primero constitucional, que desde ahí empieza a surgir tantos detalles. Estábamos muy acostumbrados a que decía, no, pues la Constitución es la ley suprema de todo. Ahora prácticamente la pirámide de Kelsen queda prácticamente obsoleta. Con el estado de convencionalidad, ahora ya vemos el artículo primero constitucional de pro persona, que eso empieza desde el primer panorama, y es importante conocer cada ser humano o cada particular, conocer de los derechos humanos para poder aplicar en la vida diaria y cotidiana. Mi comentario, y muchas gracias, doctor, por magnífica obra. Muchas gracias. Gracias por la participación. Adelante. Doctor, muchas gracias por estar aquí en Comitán. Javier Abarca Arias, presidente de la Barra Comiteca de Abogados, y al igual que usted, también soy el presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana de Comitán. Pues agradecerle esta obra, nos motivó mucho conocer el artículo primero constitucional, que no es únicamente para estudiantes, es también para nosotros los litigantes, los que nos estamos inmersos en el litigio. Debemos de empezar a diferenciar en qué momento vamos a aplicar el control incluso de la convencionalidad y el control incluso de la constitucionalidad. El artículo primero constitucional es muy claro. A partir del 2011, ese gran paradigma, ese antes y después en nuestra Constitución, nos ha dejado los que estudiamos años atrás, pues para volver a estudiar el derecho,
Lo que se nos había enseñado prácticamente viene siendo obsoleto y tenemos que empezar a aplicar lo que empieza con la Constitución. Caso Rosendo Radilla Pacheco, parteaguas también, porque es a través de esa resolución que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se tiene que implementar el principio pro persona y ver que todo aquello que le beneficia al ser humano por los derechos humanos que tiene se debe de aplicar. Independientemente si es una norma constitucional, si es una norma de un tratado internacional, o bien puede ser un decreto, lo que más le convenga al ser humano es lo que tiene la obligación el juzgador de estar aplicando. El derecho a la identidad, hemos visto cuántos grupos, cuántos colectivos han surgido a través de la identidad de las personas, al reconocimiento de la libertad sexual, al principio para los menores, del principio de lo que más le favorezca al menor. Entonces todo eso es un antes y un después, como le decía, a través de la Constitución, de la reforma del 10 de junio del 2010, que de ahí emana pues lo que viene siendo el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Y debemos de recordar por qué se liberó. Primeramente el caso de la francesa, estaba tratando de recordar el nombre, pero se me... Florencia Cassés. ¿Por qué se liberó? Precisamente porque no se llevaron a cabo los protocolos que se tenían que seguir, de darle parte a la embajada para que tuviera un representante de su país. ¿Por qué se están liberando en el caso de los 43 de Ayotzinapa? Precisamente por la violación a los derechos humanos de las personas que fueron investigadas. En fin, tantos asuntos que tiene que implementarse o insertar, o el chip que traemos nosotros como litigantes y los jueces como juzgadores, porque son muy pocos aquellos jueces que se están sumando a esta, o no que se están sumando, sino que están haciendo con la nueva reforma constitucional. Y también aquí algo fundamental, lástima que no hay más estudiantes, porque es para ellos la nueva cátedra que debe de empezar a aplicarse en lo que viene siendo los derechos humanos. Doctor, mi agradecimiento a nombre de la Barra Comiteca de Abogados. Pues aquí estamos 5 o 6 compañeros que nos dimos la tarea de estar aquí con ustedes, a la invitación que nos llegaron a hacer por conducto de la licenciada Ana Laura y de un compañero de ella, creo que el licenciado que está con usted a su diestra. Ojalá pueda usted regresar aquí a Comitán, ojalá pueda usted venir de nueva cuenta y ahora sí suplicarle a la librería que ojalá puedan estar más estudiantes, porque a ellos considero que debe ser a quien va dirigido, porque son las nuevas generaciones. Gracias. Con mucho interés. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Damos paso a la última pregunta, por favor. Gracias, muy amable. Muy buenas noches a todos. Y pues no quería pasar desapercibida la oportunidad de saludar a un gran amigo, a Eliseo Muñoz Mena, maestro Cheo, al doctor Eliseo. Tuvimos la oportunidad de compartir la universidad en la Facultad de Derecho, de la misma alma mater, desde luego. Y al escucharlo, pues realmente, como decía el doctor Javier Abarca, me da muchas ganas ya de empezar a leer un libro. En la práctica académica o en nuestra vida académica, en nuestra vida profesional de litigio, de investigación, nos podemos dar cuenta de los errores que cometemos frecuentemente al desconocer precisamente los derechos humanos. Solo por mencionar recuerdo una plática que en la Universidad de Alba llegaron a dar miembros de la Policía Federal, y cuando estaban ellos platicando y empezamos a hablar en ese entonces de garantías individuales, pues él dijo muy claramente, ¿no? Las decisiones del presidente de la República están por encima de los derechos humanos y de las garantías individuales, ¿no? Entonces ya se imaginarán en ese momento el claustro docente cómo se puso, los alumnos cómo se pusieron,
pero cuando verdaderamente quien debía conocer el contenido precisamente de la Constitución y los alcances del respeto a los derechos humanos son precisamente nuestras autoridades, ¿no? Casos como esos hay muchísimos en los cuales podemos analizar y en analogía, pero me es muy grato estar escuchándote hoy, amigo, y felicitarte. Es tu casa, Comitán. Cuantas veces sean necesarias tus venidas, créeme que aquí estarás muy bien recibido. Muchas felicitaciones, me congratulo precisamente por tu presencia. Muchas gracias. Ya para concluir nuestro gran evento, voy a tener a bien llamar al director general de la librería La Ilú, el licenciado Samuel Albores Amuezcua, quien hará entrega de un muy merecido reconocimiento a las personas que el día de hoy nos acompañaron, que sin duda alguna ha sido muy loable y muy gratificante la plática en esta tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, como dijo Josué, yo soy el responsable de la librería La Ilú, y entonces me toca dar los agradecimientos pertinentes a las 3 personas que estuvieron aquí, a ustedes por asistir en esta tarde. Así que, bueno, primero un reconocimiento a María del Carmen Cordero por acompañarla en la mesa. Gracias. A Eliseo Muñoz Mena. Gracias. Y a Josué Avendaño por haber moderado la mesa. Muchas gracias. Gracias a todos por venir, y gracias a las 3 personas que estuvieron aquí, y a José también, que estuvo muy a cargo y muy responsable de la gestión del evento. Gracias. Ya para finalizar, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, y yo quisiera concluir esta gran presentación del libro con una frase de Belisario Domínguez que yo creo que va muy ad hoc a la presentación del libro a propósito de su ceremonia luctuosa. Si cada uno de los mexicanos hiciera lo que le corresponde